Muy buenos días, estamos en nuestro primer programa del año Informateco con mi compañero Antonino. Buenos días. Hola, buenos días. Y nada, mandar un saludo en producción a Lidia, que nos acompañará este año, a Carlos Guillem y a Joel, que será nuestro copresentador a partir del siguiente programa. Bueno, comenzamos este primer programa con noticias frescas de estas 2 últimas semanas, Antonino. Así que, bueno, con ganas, ¿no?, de saber que... Bueno, pues a ver qué es lo que traes. Lo más Adelante. comentado. Este programa consistirá en noticias de economía que sean más asequibles al público, que puedan entenderlas y de las comentadas entre las 2 últimas semanas y que podáis familiarizaros un poquito más con nuestra rama. Así que comenzamos con las noticias. Cataluña ha perdido el 4% de su PIB. Según un estudio de Sociedad Civil Catalana, el PIB ha descendido en un 4% a causa del coste económico independentista. El fundador y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Civil Catalana, Ferran Brunet, también ha declarado que el estudio ha fijado el índice de riesgo catalán en 212,5 puntos sobre 100, lo que ha convertido en un máximo que no se concebía desde el 2004. Brunet también ha acentuado que en esta situación de inestabilidad respecto al PIB se debe principalmente a la fuga de depósitos bancarios y el traslado masivo de las empresas, algo que comentaremos en otra noticia que tenemos sobre el desplazamiento masivo de estas sedes. Finalmente, el responsable económico de Sociedad Civil Catalana ha concluido diciendo que esta fuga de empresas que ha vivido Cataluña es inaudita y extraordinaria, y a la vez difícilmente reversible a medio plazo. Es muy complicado que vuelvan a la situación que se había vivido antes, pero bueno, esperemos que esta situación tan dura que está pasando Cataluña, que iremos comentando a lo largo del programa, se pueda, aunque sea a medio plazo, va a ser tiempos duros, Antonino, tiempos duros los que se avecinan. Así que, bien, comentamos la siguiente noticia y la empezamos diciendo que 1.300 empresas han abandonado Cataluña. Hemos llegado a unos niveles demasiado extremos, por decirlo así, y cabe comentar que entre el 2 y 18 de octubre un total de 700 empresas con sede social en Cataluña las han acabado trasladando a otras regiones de España. Este dato se ha dado a conocer gracias a la información ofrecida del Colegio de Registradores al periódico El Mundo. Esto nos hace ver cómo esta noticia ha afectado de manera tan drástica al ámbito empresarial en Cataluña. Es que es algo, o sea, que llega a unos niveles tan insospechados, porque que vayan abandonado la sede social en Cataluña 150 empresas al día, sacado por estos datos, o sea, es muy exagerado y algo que realmente hace ver que esto únicamente no se refiere a la independencia, que esto afecta a muchísimas más cosas, que al fin y al cabo esto va a afectar a toda España. O sea, que iremos viendo. Tercera noticia. Bruselas dice que los 20.000 millones que ofreció Reino Unido por el Brexit son calderilla. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea están entrando en una fase clave para ver si avanzan con las conversaciones. Uno de los temas más nombrados en estos 2 últimos días han sido las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a la BBC, en una entrevista que concedió el martes, en donde exige que para que Reino Unido pueda salir de esta coalición son necesarios entre 50 y 60.000 millones de euros, y a su vez acaba criticando el gobierno de Theresa May por reducir prácticamente a la mitad de esa cantidad. Lo que hemos comentado, a esto se ha referido con lo de calderilla. Así que, a su vez, Londres está culpando al bloque comunitario de retrasar las negociaciones con el fin de que Europa cada vez exija mayores cantidades de dinero. Es decir, lo que está pasando ahora es que Europa exige entre estos 50 y 60.000 millones. Sin embargo, como hemos visto antes, únicamente Reino Unido está dispuesto a ofrecer 20.000 millones.
Y Europa lo que está haciendo es retrasar estas conversaciones con tal de exigir más dinero. Esto es como el ratón y el gato. O sea, uno quiere más, otro no está dispuesto a dar tanto. Y esto ya yo creo que va para largo. ¿Usted cree que se va a separar definitivamente Reino Unido de Europa? Bueno, realmente no te puedo comentar mucho sobre el tema. Veo que lo tienes aquí perfectamente preparado y documentado, y eso es importante. Bueno, pues por lo que conocemos de los medios de comunicación, pues efectivamente parece que es una negociación que lógicamente seguro que es muy complicada, muy dura, y cada uno, pues cada una de las partes lógicamente pues sigue sus estrategias. Como muy bien has dicho, retrasar la negociación puede ser una estrategia. Y bueno, pues tampoco habría mucho más que decir, ¿no? Simplemente los acontecimientos que van siguiendo. Sí que es cierto que es algo que sin duda pues va a afectar las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y Europa, y muy particularmente también en España. Y si vamos más a lo particular, pues en la zona en la que estamos, por la especial influencia del turismo, el turismo residencial o incluso el turismo más temporal, pues va a tener sin duda su repercusión en nuestra zona, seguro. Sabemos que va a tener repercusión, pero eso sí, a largo plazo, por lo que hemos visto. Y bien, acabando con las pensiones de viudedad. El Ministerio de Empleo está elaborando el reglamento que desarrolla parte de la Ley de Adecuación, Modernización del Sistema de la Seguridad Social de 2011, para subir la pensión de viudedad a los perceptores de 65 años o más. Así lo ha asegurado el Pleno del Congreso de los Diputados a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha explicado que el trabajo en el desarrollo de la disposición adicional 30ª de esta ley, que establece que la cuantía de las pensiones de viudedad debe equivaler al 60% de su base reguladora. El objetivo, ha dicho Báñez, es beneficiar y mejorar la protección social de esos pensionistas mayores de 65 años y que tienen menos ingresos. Sí, o sea, por lo que estamos viendo, dicen que se van a involucrar más, pero en un pequeño aspecto que realmente no abarca esta situación que tenemos con los jubilados, que está siendo muy dura para muchos de ellos, y no unas pensiones mínimas, y que únicamente por centrarse con estas pensiones a las que se han referido de viudedad no dan abasto con los problemas que hay con los tantos y tantos de jubilados que hay. Bien, con esto hemos acabado las noticias que han habido en estas 2 últimas semanas, y daremos a una sección muy, muy especial, ¿no, Antonino? Bueno, Rock and Roll and Business. Rock and Roll Business, sí. Vamos a hablar de los negocios del rock and roll en esta sección dentro del programa. Y, en fin, pues vamos a ver cómo los artistas del rock pues manejan sus negocios, y al mismo tiempo pues vamos a ver de qué manera lo que podemos aprender de ellos y de cómo trabajan y cómo negocian, pues lo que podemos aprender desde el mundo de la economía, conceptos económicos, a través de las lecciones de los artistas del rock. Muy bien, muy bien, muy bien. Suena muy interesante. Esperemos que mantenga esta dinámica tan divertida por lo que nos propones en estos siguientes programas. ¿Y qué nos traes hoy? Bien, pues hoy vamos a hablar de los bonos Bowie. Todo el mundo conoce a David Bowie, sin duda, y una larga y extensa carrera. Desapareció hace poco este gran artista británico, y lo que probablemente a nivel general pues no es tan en profundidad conocido, aunque sí por los estudiantes de ADE y de Derecho y de DADE, pues es el concepto de lo que son los bonos. Un bono es un título de deuda con valor nominal y una tasa de interés, es decir, pues lo emite una empresa y a cambio pues recibe un dinero que después de devolverlo con intereses. Es una manera de financiarse, como puede ser pues cualquier otra, pedir un préstamo o ampliar el capital. David Bowie tuvo la feliz idea en 1996 de emitir bonos, y se le llamó bonos Bowie. Sin duda estuvo muy bien asesorado, porque necesitaba nada menos que 55 millones de dólares, luego diremos para qué, y bueno, pues se hizo esta emisión,
y finalmente pues fue totalmente suscrita, es decir, consiguió esos 55 millones de dólares. La idea era que tenía que respaldarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo respaldaba que alguien le pudiera prestar esos 55 millones de dólares? Bueno, pues no con propiedades, no con empresas, pero sí con un activo muy interesante que poseía en esos momentos David Bowie, que eran los derechos de sus canciones. Es decir, el público pues le cedía, le prestaba estos 55 millones de dólares, y a cambio tenían como garantía, si llegado el vencimiento no se pagaba, pues los derechos sobre las canciones de este autor. Vamos, se centraron en esto, en los derechos de las canciones. Correcto. Más que en otro aspecto. Unos activos que pueden ser como cualquier otra empresa, pues por ejemplo Rumasa presentaba como activos con sus bonos pues toneles de bebida, de vino o de cualquier otro producto que tenían ellos. Entonces David Bowie con esta garantía para poder conseguir esos 55 millones que necesitaba, pues emitió esos bonos. Los bonos no llegaron al público, es decir, los fans de David Bowie nunca pudieron realmente comprar bonos Bowie para después recuperar su dinero, sino que fueron adquiridos en su totalidad por una compañía aseguradora. Esta compañía aseguradora pues entregó esos 55 millones de dólares al artista, y a cambio pues tenían como garantía que si llegado el vencimiento no se pagaba, pues ellos iban a ser los propietarios de los derechos de autor de David Bowie, de nada menos que 25 discos, de las canciones de 25 discos desde 1990 hacia atrás. Bien, ¿qué ocurrió? Que en esos momentos irrumpió Internet, los derechos de las canciones se devaluaron, y los bonos Bowie llegaron a ser calificados como bonos basura, es decir, en principio un mal negocio para la compañía aseguradora que compró los bonos Bowie, pero un buen negocio para David Bowie, que vio como un activo que se estaba devaluando pues había conseguido capitalizarlo, había conseguido monetizarlo. Bien, finalmente, ¿qué ocurrió? Pues que David Bowie recompró los bonos que llegaron a estar calificados como bonos basura, es decir, que tenían poco valor, los recuperó y pagó a la compañía aseguradora esos 55 millones más los correspondientes intereses. Y aquí es donde viene la parte más interesante de la historia, porque nos podemos preguntar, ¿y para qué quería David Bowie 55 millones de dólares? Pues para una cosa muy sencilla, para recomprar sus propios derechos de autor de aquellos discos sobre los cuales, de aquellas interpretaciones sobre los cuales todavía no era propietario un anterior manager suyo. Con lo cual el negocio pues le salió redondo. Por una parte se aseguró que sus derechos de autor pues tuviesen un valor, y por otra parte pues recuperó los derechos de autor de aquellas canciones que todavía él no era propietario. Sí. Es decir, una historia muy rocambolesca, pero que realmente pues también muy de los 90, al estilo del Lobo de Wall Street y estas películas. Pero bueno, finalmente consiguió sus objetivos. Por un lado, garantizar que no iban a perder valor sus activos, y por otra parte, recuperar aquellos derechos de autor sobre los cuales aún no era propietario. ¿Y a qué tipo de interés pagó David Bowie a sus prestatarios? Pues les pagó nada menos que el 6,3%. Es decir, incluso para quien le prestó dinero llegó a ser un buen negocio, porque era un 6,3%, un 7,9% sobre el 6,3% que se pagaban los bonos del Tesoro norteamericano. Finalmente, pues todo el mundo contento, la compañía aseguradora recuperó su dinero con los intereses, David Bowie recuperó sus bonos, y los únicos que pudieron no quedar contentos fueron los
los fans de David Bowie, que muy probablemente hubieran querido comprar bonos Bowie, aunque fuese para no recuperarlos y tener ahí el título pues con la firma de David Bowie. Bueno, pues y esa fue la historia de una historia de éxito que además luego fue copiada por otros artistas. Curiosamente, otros artistas como utilizaron el mismo método, ¿no? Sí, usaron exactamente el mismo método, con no tan buenos resultados, todo hay que decirlo, pero James Brown y Rod Stewart hicieron exactamente lo mismo. Emitieron bonos con la garantía de sus derechos de autor. Y por lo que has comentado, no les fue igual de bien. No les salió un negocio tan redondo como realizó David Bowie. No le salió tan redondo, pero bueno, efectivamente David Bowie siguió una senda que en definitiva pues otros copiaron. Pues muy bien, con esto tenemos la primera edición de Rock and Roll Business, en este caso sobre David Bowie, bueno, sobre los bonos de David Bowie. ¿Nos puedes dar algún adelanto de quién será en estas 2 próximas semanas o no? ¿Alguna sorpresa que podemos llevarnos? Bueno, pues en general en esta sección pues hablaremos de los negocios del rock and roll, hablaremos de artistas muy conocidos que en su momento pues tomaron decisiones para sus negocios que pueden ser llamativas o que pueden ser aprovechables para otros negocios. Y hablaremos también de algunas canciones que hablan de negocios y las ideas, las lecciones que podremos aprender tanto de artistas como de canciones. Perfecto, pues muchas gracias, Antonino. Bueno, lo que hemos visto estas 2 últimas semanas, sobre todo muy centrado en Cataluña estas 2 noticias, bonos de David Bowie, así que si queréis vernos la próxima, la semana que viene, dentro de 2 semanas, emitiremos el próximo programa de Informateco y lo más seguro es que tengamos alguna sorpresa, alguna llamada relacionada con esto y sobre todo el tema de Cataluña, con alguien importante, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos, Lidia en producción, Carlos Guillem y Joel, nuestro próximo copresentador. Así que nada, podéis seguirnos en el Facebook de Radio de la UA y en iVoox también. Y muchas gracias y que paséis un buen día.